Buenas noches, mi nombre es Milagros Restrepo Calle. Actualmente estoy estudiando Administración de Empresas en la IU Digital de Antioquia. Voy en el tercer semestre. Por acá pueden ver mi cédula de ciudadanía y les voy a explicar mi trabajo de estadística. Profe, espero que me disculpe, pero no tengo ninguna otra forma de poder grabar. O sea, el computador no me da para grabar y coloqué la cámara solamente para la presentación, pero ya voy a explicar lo que viene siendo lo del trabajo. Pasamos por acá. La base de datos escogí cuatro variables, después incluí otra para poder hacer la correlación y regresión. Las cuatro variables que escogí primeramente fue el tipo de actividad, el nivel de satisfacción, la hora semanal y la nota promedio, y la que anexé después es el nivel de energía. Esto va relacionado por estudiantes que hacen un tipo de actividad, que le dedican tantas horas semanales, que obtienen una nota promedio y que tienen un nivel de satisfacción entre alto, medio o bajo. Y el nivel de energía es el tiempo que cada estudiante le dedica semanalmente a su tipo de actividad. Escogí la de las horas semanales, que es una cuantitativa y discreta. Cogí la base de datos y las ordené de menor a mayor. El tamaño de la muestra es de 25. Después en la tabla organicé los datos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas. Para sacar la frecuencia absoluta, pues vemos que es la cantidad de datos de la cual se repite el dato inicial. Por ejemplo, cuántas veces se repite 2. Podemos ver que una, solamente esta. 3 horas se repite 5 veces, 4 horas también 5 veces. Y al final, pues así vamos sucesivamente y nos tiene que dar el tamaño de la muestra, que es 25, ya que por esa parte está muy bien. La frecuencia relativa, lo que hicimos fue em, escogimos este número en la frecuencia absoluta y lo dividimos por el tamaño de la muestra, que es 25, y nos da esta cantidad, 0,04. Y así sucesivamente nos vamos yendo para abajo con cada uno de nuestro valor. Por ejemplo, el 5 lo dividimos por 25 y nos da 20. Nos tiene que dar, pues al final, 1. La frecuencia acumulada. Esta, escogimos el primer valor, que es como el de base, y después lo fuimos sumando. Le sumamos a este 5, dio 6, a este lo volvemos a sumar 5, dio 11, 5, 16, 6, 22, y el 3 da 25, que tiene que ser otra vez el tamaño de la muestra. A la relativa acumulada, hicimos lo mismo, colocamos este de base y le fuimos sumando: 0,20, da 0,24, otros 20, 0,44, así sucesivamente, y nos tienen que dar 1. En la relativa, la frecuencia relativa en porcentaje. Lo único que tuvimos que hacer fue coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, y ya nos daban todos estos datos que son multiplicados por 100, nos tienen que dar 100 al final la sumatoria. La acumulada en porcentaje, pues lo único que hicimos fue colocar este de base y le sumamos 20, dio 24, otros 20, 44, 20, 64, 24, 88, le sumamos 2, 88 y nos tiene que dar 100. Para poder sacar esta tablita de aquí, escogimos en esta casilla las horas, escogimos las horas, nos fuimos a insertar y colocamos en insertar gráfico circular o de anillos. Y ya después le cambiamos los datos que nos daban, les colocamos el por ciento, le colocamos el título, que es horas. Y para poder sacar esta tablita de aquí, lo único que hicimos fue también escoger en la casilla de horas y la de frecuencia absoluta, los escogimos, nos fuimos a tablitas, escogimos la de barras y ya los acomodamos, ya le colocamos que se diferenciara el número de horas con la cantidad de datos, y ya nos da por ese lado. Ahora aquí en las medidas descriptivas, pues pasamos todos los datos, las horas semanales, el tamaño de la muestra, la misma tabla, pero hasta aquí, y vamos a sacar las medidas de tendencia, las medidas de dispersión, las tablitas y estos otros valores de aquí. Comenzamos por sacar este valor de acá, que lo sacamos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar en la columna de horas, vamos a multiplicar el número por el que nos sigue después de ese, por la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 2 por 1, 2. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 7 por 3, 21. Y nos da este total. Y de esto de acá vamos a sacar la media. ¿Qué es lo que vamos a hacer para sacar la media? Vamos a escoger este datico de acá y lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra, que es 25. Y acá sacamos la media ya. Ahora vamos a sacar estos daticos. Ah, bueno, no, sigamos con la media de tendencia. Para sacar la mediana, pues es el resultado, pues que esté en la mitad, justamente en toda la mitad de los datos que tengamos. En este caso nos dio 5. Y la moda, pues el número de datos que más se repite. 6 se repite 6 veces, entonces por eso esa es la moda, el que más se repite. Vamos a sacar esta de acá. Vamos a coger en la columna de horas el 2 menos el tamaño, menos la media, ahí lo sacamos raíz y lo multiplicamos por el 1. Y así sacamos este resultado de aquí. Así sucesivamente por columna hasta abajo, y llegamos y lo sumamos. Nos da 50,56. Lo mismo exactamente vamos a hacer acá. Vamos a escoger en la columna el primer resultado, pues siempre vamos a escoger el resultado que nos dé, pues, el que necesitamos. Vamos a escoger C2, em, lo restamos por la media y sacamos, discúlpeme, espero que yo muestre la formulita acá. Sacamos la raíz y lo multiplicamos por el 1, y así nos vamos yendo columna por columna por columna. Al final, pues sumamos todo esto y nos da menos 5,25. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a escoger las horas, que es el 2, lo vamos a restar.
por la media, y le sacamos la raíz y lo multiplicamos por el uno por el dato que necesitamos, así por columna, y al final lo sumamos y nos da 197,40. Ahora, para sacar la medida de dispersión, vamos a sacar primero que todo la varianza, y vamos a coger de este lado, vamos a coger este resultado de acá, vamos a ir, pero pues la suma, vamos a coger la suma y la vamos a dividir por el tamaño de la muestra, que es 25, y así nos da la varianza. Ahora vamos a ver la desviación, ¿cómo la vamos a sacar? Fácil, vamos a hacer, vamos a coger pues la raíz de la varianza y así nos da la desviación. El coeficiente de variación, vamos a escoger la variación y la vamos a dividir por la varianza. Y a eso le vamos a multiplicar 100 y así nos da el coeficiente de variación. La simetría de Pearson, vamos a coger la media y lo vamos a restar por la moda. Y a ese resultado lo vamos a dividir por la desviación y así nos va a dar la simetría de Pearson. La simetría de Fisher, vamos a coger este resultado de acá, de esta columna de acá, el final, que es menos 5,25, em, y lo vamos a dividir por el total, por el tamaño de la muestra. Y a eso lo vamos a otra vez a dividir por la desviación. Y a eso le vamos a sacar raíz y ya nos da la simetría de Fisher. Y la cortosis la vamos a sacar de este último dato de acá, que es 197,40, y lo vamos a dividir por el resultado que nos dé entre el tamaño de la muestra y multiplicado por la desviación. Ahí le vamos a sacar raíz y al final lo restamos por 3 y así nos da la curtosis. Ya para sacar estas medidas de pues, las tablas de la medida de dispersión y la curtosis, pues tuvimos que coger todos estos valores, nos vamos a las tablas, a las de barras y ya lo único que le tuvimos que hacer fue colocarle los nombrecitos, ajustar algunas cositas y ya nos da para sacar las tablas. Y la curtosis, lo único que tuvimos que hacer fue escoger la curtosis, nos fuimos a la tabla, a la de líneas y así pudimos sacar la tabla de la curtosis. Vamos a sacar las desviaciones. Primero vamos a sacar la de X. Colocamos 139 y la cantidad de datos. Y acá en esta partecita de acá, lo único que tuvimos que hacer para que nos diera este resultado de acá fue colocar menos el promedio por el mismo promedio de la X. Y nos dio este resultadito de acá. Continuamos con esta y lo único que tuvimos que hacer acá fue dividir 139 dividido 6 y nos da este diático de acá. Para poder sacar este de aquí, lo único que tuvimos que hacer fue em, restar. Pues, primeramente, restamos este número por este y nos da este de aquí, 43,42. Y para poder sacar este de aquí, lo único que tuvimos que hacer fue sacar la raíz a 43,42 y nos dio la desviación de x, que es 6,59, que lo colocamos por aquí abajito. Y lo mismo hicimos para sacar la desviación de y. Colocamos pues el total de los datos que nos dio acá, por el total de los datos, colocamos menos el promedio por el mismo promedio y eso nos dio menos 12,25. Lo que tuvimos que hacer aquí fue dividir 91 por 6 y nos dio ese resultado de acá y lo mismo acá. Em, lo restamos para poder sacar este de aquí, em, restamos este por ese mismo y nos dio este de acá, 27,42. Y lo que le hicimos a este fue que le sacamos la raíz 27,42 y nos dio la desviación de y. Lo vemos por aquí, la covarianza. Primero colocamos este datico de acá, que es la suma total de x por y. Colocamos la cantidad de los datos y 15, menos 15,75, que es el promedio, pero negativo. A eso lo que le tuvimos que hacer fue que dividimos 112 por 6 y el resultado que nos daba ahí lo restábamos por menos 15,75 y nos dio 34,42, que es la covarianza. Para poder sacar que es como el rango, lo único que tuvimos que hacer fue colocar la covarianza aquí y la multiplicación de la desviación x por la y, que es el látigo de acá, y nos daba esto. A eso lo multiplicamos para que nos diera este de aquí. Ahora venimos a la correlación y regresión. Lo primero que hice fue organizar los datos de la variable que escogí, que le tuve que anexar para poder realizar esta tabla. Llegamos y los organizamos, estudiantes, son 6 estudiantes, horas, energía, y organizamos la tabla. Y organizamos ya los datos, por ejemplo, de las horas y de la energía. 2 3 4 5 6 7 y de la energía 1 2 3 4 5 6. Bueno, vamos a empezar haciendo esto. Lo que tuvimos que hacer para poder sacar este resultado de aquí fue que sumamos cada uno. 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 en la X. Y también hicimos lo mismo en la de la energía. Sumamos 1 2 3 4 5 6 y nos dio este resultadito de acá. Para poder sacar este resultado de aquí, lo único que tuvimos que hacer fue escoger este primer dato de acá y multiplicarlo por el mismo. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16.
Así lo hicimos con todo y al final sumamos y nos dio 139. También hicimos lo mismo en la Y. Sumamos, multiplicamos uno por uno, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Hicimos lo mismo y al final sumamos. Para poder sacar esta de acá, lo único que tuvimos que hacer fue multiplicar esta X por Y. Entonces nos da 2 por uno, 2, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. Y al final también hicimos la suma. Para poder sacar los promedios, lo único que tuvimos que hacer fue dividir 27, que es la suma de X, dividido el total de los datos, el total de los números, que es 6. Y nos da ese resultado de acá. También hicimos lo mismo en la Y, que es la energía. Dividimos 21, que es la suma de todos los datos, dividido 6. Y para poder sacar este, multiplicamos este por este y nos dio este de aquí, 4,5 por 3,5 nos da 15,75. Ahora para poder sacar las desviaciones. Ahora venimos para acá, para esta partecita de acá, aplicar las tablas y pues primero que todo lo que utilizamos para sacar la relación de horas-energía, esta tablita de acá, lo que hicimos fue pues escoger estos datos y irnos a insertar en gráficos y escogimos el gráfico de dispersión o de burbujas, que es de X, y ya pues le incluimos los títulos, por ejemplo, este dato de acá, Y igual X menos 1. Ya le agregamos varias cositas y pues lo pudimos sacar. También hicimos exactamente lo mismo con esta, pero esta ya le incluimos más cositas como los títulos a los laditos. También le hicimos le colocamos estos datos de aquí, que yo lo muevo por aquí, que ya no me da para moverlo, y la tenemos las horas semanales, la relación entre horas semanales y nivel de energía, que es el título. Y lo que hicimos acá es como que el cómo sería si, por ejemplo, movemos alguna cosa de estas, que como que efecto tendría sobre la tabla o cómo sería. Entonces lo que hicimos aquí fue que primero escogimos la covarianza, la colocamos acá y después este resultado de acá nos daba por la desviación X multiplicada por la misma y nos da este datico de acá. Y eso es lo que le tuvimos que hacer para que nos diera, em, fue que dividimos estos dos y nos dio este de acá. Lo que hicimos aquí fue colocar el promedio de Y, el promedio de Y menos el resultado que nos diera entre este resultado de acá, 0,79271, y multiplicado por 4,5, que es el promedio de X. Entonces nos dio este resultado de acá, lo volvemos a plasmar otra vez aquí y ya fuimos organizando los datos. A, X, B. El dato de A, lo colocamos acá. X, como que, pues no son, son datos que no tenemos en nuestra tabla, pero que nos gustaría ver cómo sería el cambio que tuvieran y organizamos B por aquí. Y ya lo único que tuvimos que utilizar para poder sacar estos datos de aquí fue que al resultado que nos daba entre, entre estos dos de aquí, los teníamos que sumar por este de aquí. Lo sumamos así, o sea, era como que este por este más este y nos daba este resultado de acá. Exactamente, hicimos lo mismo con cada una de estas de acá. 0,7971 por 8 y el resultado de eso lo sumamos con esto y nos daba 6,2744. Eso varía mucho porque ese y cómo sería, si, pues cómo daría en la tabla si tuviéramos estos datos en nuestra base de datos, pero como no lo tenemos, no lo podemos graficar aquí, pero ese es como el cómo sería. Pues yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, profe. Discúlpeme si el video quedó un poquito largo. Yo traté de explicarlo de la mejor manera, de la manera más rápida. Discúlpeme si me tramé. Y pues nada, profe, muchísimas gracias. Espero que esté muy bien.